Bienvenidos al canal Un Relato a Media Luz. Esta noche el relato será contado por el licenciado Josué y se intitula La deuda con la Santa Muerte. Licenciado, por favor. Gracias. Para iniciar, esto transcurrió en el periodo vacacional. Yo quería comenzar a trabajar en lo que pudiera encontrar. Una de esas ocasiones, una persona conocida me recomienda con alguien que tenía un negocio para que yo fuera a limpiar, a atender y ayudar a acomodar la mercancía. Yo fui a dejar información mía y me contrataron pues casi el día siguiente. Entonces inicié trabajando. Cuando yo estaba en ese lugar, llegué y me di cuenta que se encargaban de hacer trabajos de brujería, limpias, lecturas del tarot, todo lo que tenga que ver con esotería, ahí lo hacían. Y era muy conocido en la zona porque siempre iba mucha gente. Cuando me dejaban a mí solo en el negocio, tenía que pasar alrededor de las figuras que por lo regular eran de figuras de demonios, de la Santa Muerte, de Malverde, de Leguá, entre otras dioses de la religión yoruba. Bueno, cuando yo estaba en ese lugar, me sentía observado, hostigado, tenía mucho cansancio. Hasta incluso puedo decir que en varias ocasiones tuve ganas de vomitar y tenía un miedo excesivo a tocar las figuras. Después de un tiempo, hablando con la persona que me contrató, me dijo que no me preocupara, que yo no tenía nada que ver con ellos, que las figuras no me harían nada mientras yo las respetara. Incrédulamente uno se llena de miedo. Después de eso, empecé a tener más confianza con el dueño del lugar. Me empezó a contar más de los trabajos que hacía. Y una de esas ocasiones tenía un pasillo completamente oscuro, donde tenía una foto, un cuadro grande del diablo, velas, copas de vino y veladoras negras. Él me cuenta que tenía también huesos, tenía un cráneo en un cofre escondido que lo habían desenterrado de un panteón como parte de un tributo. Después de eso, él comienza a enfermarse y sobre todo su hermana. Comienzan a tener visiones y bueno, en su casa tenía una Santa Muerte de 2 metros, la cual él la veneraba y siempre le decía la niña. Él tenía sueños con ella porque él le hizo una promesa. Ella en sus sueños le había pedido un alma. Él le prometió un alma pura porque pensó que normalmente podría ser algún animal, alguna gallina, una cabra. Después de eso empezó a tener más visiones con la niña, diciéndole ella que le pagara su deuda, que no se iba a ir de sus pesadillas si él no cumplía con lo prometido. Después de eso recuerdo que en el negocio le empezó a ir mal, tuvo problemas con personas cercanas, incluso una de esas ocasiones lo llegaron a golpear, lo lastimaron, su hermana enfermó, estaba en casa. Una semana no pudo pararse de la cama, tenía muchísimo dolor en el estómago y vomitaba bastante. Después de eso recuerdo que él, desesperado, hace un último trabajo que le pidieron, que era tenía que ir a hacer una misa a la Santa. Regresando de ese lugar, llega muy nervioso, llorando, diciendo que le queda poco tiempo. Incluso empezó a maldecir que por qué abrió de más la boca y que por qué la Santa quiere llevarse a su hermana. Como no cumplió la promesa, empezó a hacer como rituales y empezó a hacerle limpias a su hermana, empezó a darle a beber cosas, la verdad no sé de qué eran, era una combinación de varias hierbas. Una noche
estábamos limpiando. Él tenía cámaras de seguridad. Justo ese día las cámaras no servían. Estaban súper borrosas, estaban muy distorsionadas. Yo acababa de meter toda la mercancía. Por lo regular cerrábamos entre las 2 de la mañana a más tardar a las 3 de la mañana. Me fui a descansar a mi casa. Media hora después recibo una llamada del dueño del negocio llorando, o sea, gritando, así de me quitaron esto, me las van a pagar, no sé quién fue, y llorando, o sea, destrozado, diciendo que lo perdió todo. Cuando me asomo por mi casa, vivíamos como a 5 minutos, se veía mucho humo, a lo que recibí otra llamada rato después. Me había dicho que le quemaron su negocio. Eso es lo que él pensaba, que le habían quemado su negocio porque tenía problemas entre vecinos. Lo que aquí pasó realmente después de investigar y ver las causas del incendio es que raramente él dejaba velas prendidas. Y esa noche le había hecho un altar, le había cambiado todas las cosas al altar de la santa. Le dejó velas nuevas, le puso fruta, le puso vino y él fue el último que salió. Se le olvidó apagar una vela. No sabemos por qué razón se cayó, lo que provocó que todo el negocio se incendiara. Lo raro está en que se perdió el 80% de lo material, pero la parte mínima que quedó fueron cosas que tenían un valor, yo considero que una vibra más pesada. Había un muñeco blanco de aproximadamente 1 metro, estaba relleno de tela blanca, tenía amarrado un turbante negro y tenía la cara pintada. Cada que yo veía ese muñeco le tenía miedo. Y realmente fue una de las pertenencias que se salvó, así como la mayor parte de cosas de la santa. Después de esto, la persona decae, se enferma. Su hermana se empieza a recuperar poco a poco, pero él comienza a enfermarse hasta que se da cuenta de que le detectan una enfermedad. Actualmente él tiene cáncer en la sangre y está luchando con esto. Él dice que como no pagó lo que prometió, ahora la niña se lo va a llevar. Desafortunadamente no ha podido mejorar. Actualmente tiene varios sueños todavía con ella, aunque empezó a hacer cosas que no considero que fueran positivas. Yo a lo que puedo decir de lo que viví ahí con ese tipo de magia o creencias de las personas es que hay muchas personas con mucha maldad que solamente van por querer hacerle daño a alguien de formas muy feas, usando cosas que a veces no entendemos nosotros y que no debemos jugar con cosas que no conocemos. Eso sería todo por mi relato. Gracias, licenciado.